tenemos un momento muy especial que nos pasó estos días, que es el papelón gigantesco que están haciendo los senadores y el odio que le tienen a Cristina, y que pretendieron cambiar la realidad y para poder desaforarla a Cristina. Quien tiene una polenta bárbara y es defensor y nos puede contar mucho de este papelón es el doctor Gregorio Dalbón, a quien saludamos aquí, Camila García, y mi nombre es Enrique Mayores. Buen día, Gregorio, doctor Dalbón. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, estábamos un poco tratando de hacer un resumen antes y ahora con usted más que nada sobre el tema de qué es lo que se pretendió hacer con el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. Mire, ahí hay 4 aristas que prácticamente es un cuadro sinóptico para sus oyentes y para todo el mundo que más o menos tiene 2 dedos de frente, que es el siguiente. En primer lugar, es abstracto el desafuero de Cristina Fernández porque la figura por la cual se le pide, es decir, Bonadío pide traición a la patria, esa figura ha sido recalificada, es decir, tuvo otra calificación, le sacaron la traición a la patria porque ningún país estaba en guerra, porque Bonadío obviamente no es una persona que conozca de derecho, sino que es una persona que conoce de política, y quiso hacer eso para que salgan los diarios de todo el mundo y ensuciarla a Cristina Fernández de Kirchner, y le salió mal, la Cámara le corrigió. Es decir, que en principio es abstracto, porque la figura de la calificación legal, digamos, antijurídica, típica y culpable, no existe, dejó de existir. Entonces el desafuero deja de existir. En segundo lugar, lo pide Pinedo al desafuero, entre otros, y lo pide, y en el día que lo pide empiezan a contar los días. El artículo 8 del Código Civil y Comercial indica que la ley es conocida para todos, que no es que es inexcusable, que usted no puede decir, bueno, yo no sabía que los días eran hábiles o que los días eran corridos. Y un senador que no conoce la ley, bueno, evidentemente debería realmente conocerla para poder ejercer el rol de senador. Un papelón en no saber cómo se cuentan los días de la ley del desafuero que hicieron los senadores, es decir, el mismo día donde pensaban tratar el tema, se dieron cuenta que vencía en agosto. Segundo tema. Tercer tema, el desafuero pedido por a Cristina Fernández de Kirchner no tiene razón jurídica. ¿Por qué no tiene razón jurídica? Porque el acto por el cual se hace la investigación es un acto de Estado, político, como fue el dólar futuro. No es una causa judiciable. Claro. Que no puede, bajo ningún punto de vista, imputar gente y llevar a la justicia la decisión de un presidente o la decisión del Senado. Porque recordemos que los diputados y los senadores votaron para que este memorándum con Irán se haga, que finalmente no se hizo. Sí. El cuarto punto es esto: finalmente el memorándum no se hizo, es decir, que no quedó, que quedó todo abstracto, en realidad, la figura penal, es decir, que las personas que están procesadas están mal procesadas y seguramente van a ser todos absueltos. Y el tema final es que de parte de Bonadío, con la enemistad manifiesta que existe entre el juez y la expresidenta de la Nación, que el juez la hizo hacer huellas en Río Gallegos, la volvió a traer a Buenos Aires, digamos que se empachó en tratar de ser el juez que la iba a llevar presa, deriva también en una nulidad absoluta de todo lo que Bonadío pueda hacer. Por 2 cuestiones. Una, porque es un incapaz. Bonadío debería realmente no estar en la justicia por la incapacidad que tiene jurídica. Es decir, carece de conocimiento técnico, jurídico. Es una persona que estuvo 20 años en un sillón sin haber estado en la carrera judicial. Es decir, lo pusieron de juez Corach a través de Menem. Sí, Corach. Adentro de la justicia. Este hombre nunca aprendió. Fíjese usted que hace muy poco citó a un intendente kirchnerista que había sido asesinado hace 5 meses. Esto de citar a una persona es realmente lo que es Bonadío, para pintarlo, para que se den cuenta de que ni siquiera lee lo que hace y lo que firma. Porque te pueden hacer el trabajo los secretarios o un relator, pero vos tenés que realmente mirar un poco, no podés citar a una persona muerta. Entonces, todo lo que venga por parte de Bonadío, consideramos, o por lo menos personalmente considero, que carece de seriedad. Entonces, armar esto, y ahora viene el último punto, fue la marcha federal, eso, doctor, el veto al tarifazo, claro, que se venía una tapa de diario que no tenían, o sea, se venía después el ni una menos, y se le venía como una seguidilla de tapas de diario que si hubiera sido la prensa libre, hubiera sido tapas de diarios como para poner al gobierno prácticamente al borde
del precipicio, donde ya prácticamente ellos solos nos están llevando. Pero de todas maneras lo que hicieron fue resucitar a Nisman, usarlo nuevamente con una actitud realmente espuria, porque más allá de cómo haya sido el tema, yo no voy a meterme en decir si lo mataron, si se suicidó, porque no conozco la causa. No se puede de ninguna manera desde la Cámara Federal decir que lo mataron por el memorándum de entendimiento o por la denuncia que la sacó. Claro, primero no se sabe quién lo mató, Claro, si es que lo mataron. Yo estoy con la idea del suicidio, ¿no? Pero exacto. de todas maneras, lo mataron por tal cosa. Todos los caminos conducen a Cristina. Todos los caminos conducían a cambiar la tapa del diario. Ellos saben que a Cristina no la pueden tocar por este tema, ni por el dólar futuro, ni por ninguna causa, porque en definitiva todo lo que se dice en la prensa no está plasmado en la justicia. Ni siquiera las pericias contables de los hoteles te la cuentan. ¿Qué te va a contar Majul? ¿Qué te va a contar la Nata? Perdieron. Obsérvenle la cara a Majul, obsérvenle la cara que tiene a los periodistas que ya prácticamente no saben qué decir de Cristina. Prácticamente van a decir que la culpa de que no jugó la Argentina contra Israel también es de Cristina Fernández de Kirchner. También van a decir eso, y es posible que lo digan también. Evidentemente no tienen posibilidades de hablar del actual gobierno, porque no hay una cuestión que haya hecho el actual gobierno de Mauricio Macri, lamentablemente, porque yo no me alegro de esto, porque veo a la gente más humilde sufrir. No hay una cuestión que haya hecho este gobierno que pueda decir, bueno, mira qué bueno lo que hizo Macri. Desde que llegó, que venían a dialogar, estiró la brecha. Y por supuesto que estoy recontra feliz de estar del lado donde estoy. Jamás estaría del lado de estas personas que no les importan los que menos tienen. Jamás, ¿Sabe cómo se llama este programa? Y por eso lo llamamos De este lado de la grieta, se llama este programa. Yo estoy. Sí, ni lo dude, ¿sabe por qué? Además porque no estaría jamás, porque Alfonsín, que era el líder mío político, sí, radical, nos marcó a los que nosotros éramos de aquella coordinadora cuando volvimos después de la dictadura, nos marcó y nos dijo el límite, y el límite era Macri. Totalmente. Ni siquiera dijo el partido, la UCD o Alzogaray, dijo Macri. El límite es Macri. Exacto, y si el límite es Macri, bueno, y lo decía un hombre como Raúl Alfonsín, bueno, me parece que si uno se jacta de haber sido un buen militante radical, progresista, como éramos los que militábamos al lado de Raúl Alfonsín, no podemos estar cerca de Macri. Por eso yo me pongo del lado de la grieta, de este lado. Tampoco fui kirchnerista toda mi vida y también la castigué a Cristina en las cosas que me parecía que estaban mal y fui muy crítico del gobierno kirchnerista. Pero hoy, como están las situaciones, de tener enfrente prácticamente a Donald Trump, que es Macri, y de este lado a un gobierno que se está tratando de unir para ver que igualmente va a terminar en Cristina porque no hay nadie que le llegue a los tobillos, lamentablemente para los demás, porque estaría bueno que haya cuadros políticos mejores que ella, pero evidentemente yo no encuentro ninguno. Y mire que estoy mirando al Chivo Rossi, estoy mirando a todos, a Kicillof, a gente que es muy buena, pero puede ser muy buena en situaciones de provincia, en situaciones de gobernaciones, pero para dirigir un país como la Argentina, que se está cayendo a pedazos, que se está incendiando, que no es inclusivo para los que menos tienen, que realmente se está terminando prácticamente en poco tiempo, que recurre nuevamente al FMI, que recurre a los lugares donde hemos ido y nos han decapitado. Es como ir a la guillotina. Las veces que fue Argentina al FMI ha terminado en desbordes, ha terminado en muerte, ha terminado en sangre. Me parece que lo que está haciendo este gobierno es negocios, y yo creo que vinieron para hacer lo que están haciendo, porque no creo que sea negligencia, porque si a Macri hay algo que le creo, es que es un tipo inteligente. Entonces no es un negligente, es un tipo cínico. Doctor, hablando un poco, me meto así entre medio para no dejarlo pasar demasiado. Ayer en un momento, y medio casualmente, vi una entrevista que le estaba haciendo como decían antes, un periodista ultraoficialista como Maximiliano Montenegro a Felipe Solá. Y era gracioso, yo soy periodista de hace muchos años y conozco y he estado mucho tiempo en televisión,
Pero era una cosa donde todo el tiempo decía no, porque las cosas que pasan... Bueno, pero Cristina de usted dijo que era un traidor. Bueno, sí, pero hay momentos y no sé qué, lo demás allá, porque... y no sé cuánto... Bueno, pero eso es culpa de Cristina. Y seguía hablando, y bueno, en la unidad, no sé cuánto, pero ¿qué? ¿Van a hacer unidad donde esté Cristina? Decía que es una persona que la gente, la mayoría de la gente... Era una cosa, pero en vez de aprovechar a hablar con Felipe Solá... Pero sí, es que no lo pueden creer, porque yo en mi tweet tengo de foto a Messi y a Cristina. Y le voy a explicar por qué. Porque si usted tiene, por ejemplo, una selección como la Argentina, y lo tiene a Messi, ¿a quién va a poner de capitán? A Messi. ¿A quién le va a dar la 10? A Messi. Bueno, si usted tiene a Cristina Fernández de Kirchner alrededor de todo el peronismo, ¿a quién le va a dar la cabeza para que vaya a pelear contra María Eugenia Vidal en el 2019 porque Macri está acabado? Sí, claro. A Cristina Fernández de Kirchner, le guste o no le guste a los propios peronistas, le guste o no le guste a la sociedad argentina, es la mujer que tiene el 30% asegurado, y cuando empiece a caminar, acuérdese que está callada, cuando empiece a caminar desde Jujuy hasta La Quiaca, desde La Quiaca hasta Ushuaia, veremos cuánto puede llegar a restarle una mujer que dijo que las universidades públicas no servían porque los pobres nunca llegan a estudiar. No, es vergonzoso, pero por otro lado, cuando yo hablo con alguna gente, amiga, gente que por ahí me conoce de algún otro lado y sabe que estoy en la radio y hablamos, con amigos, con lo que fuera, y dicen, bueno, ¿por qué no se está avanzando? Yo digo, en este momento, quien está dando más cantidad de gente, masa crítica, esa no me salía la palabra, al movimiento nacional y popular y transformador, es el propio gobierno. Yo creo que recién estaba viendo en uno de los televisores que hay acá, que creo que era Alberto Fernández o alguien, que no vi bien quién era, hablando de que estamos en una situación que cada vez va a ser peor, o sea que eso también la gente ya no cree en lo de la pesada herencia y empieza a darse cuenta que cómo vivíamos antes y cómo estamos ahora y cómo nos están hundiendo de una manera descarada. Sí, y vuelvo al tema, ¿no? Descaradamente y dolosamente. Dolosamente. No es que piden crédito para tratar de salvar al país, no, piden crédito para hacer negocios. Es decir, los mismos que nos están gobernando tienen las offshore y tienen la plata en el extranjero, que la traigan y que realmente se pongan a disposición y hacer realmente, como dice muchos, que Macri fue por el bronce. Yo creo que fue por una bola de plomo, porque no lo va a salvar nadie, se está hundiendo de una manera que evidentemente no tiene forma de salir, por lo menos en lo económico. Políticamente veremos. Yo creo que esta cuestión del odio, cuando hablo con Cristina siempre se lo digo, te odian tanto que vas a ser Perón, vas a tener una tercera presidencia, y se ríe ella, te odian tanto que vas a terminar siendo Perón. Y me parece que va a suceder eso. ¿Cuánto hay del odio del amor? Hay muy poquitito. Lo que sí estamos hablando con el doctor Gregorio Dalbón, te voy a tutear porque, qué sé yo, soy tuteador. Sí, tuteame, no hay ningún problema. Feliz día para mañana, no me dice muchas gracias. Feliz día. Muchísimas gracias. Sí, mañana es el día mañana es un día bastante... Mañana es el día de ustedes. No, sí, igual en un contexto bastante decadente, ¿no? Pero bueno. Sí, de eso hablaremos bien mañana, porque la verdad que el estado del... Vamos a hablar hoy con una persona más tarde que es una gran periodista, que es María Giovane, para que nos hable un poco de todo este tema. Pero lo que, Gregorio, quiero decir, estamos hablando con el doctor Gregorio Dalbón, que te vamos a molestar algunas veces porque la verdad que sos una contundencia y una claridad que nos hace falta, y realmente mucho. Muchas gracias. Mira, una de las cosas que, para terminar, redondearte esto que te agradezco, es que me da mucha bronca la soledad con la que me muevo. O sea, mis colegas, los abogados, no se animan a decir todo esto de que Comodoro Pi es un barco de fenicios, de que los jueces trabajan por una carpeta que le tiran porque lo engancharon con la amante o porque le meten una bolsa de guita. Todas estas cosas que están sucediendo en la Argentina, que no tenemos justicia, no tenemos Estado de Derecho, tenemos presos que no tienen que estar presos. Todo esto hay que pelear, y lo que tenemos que pelear somos los abogados, porque el silencio de los abogados
es un silencio atronador de complicidad con estos jueces. Es el silencio de los cómplices, no de los inocentes. Claro, ¿sabes por qué los abogados no salen a decirlo? Porque al otro día tienen una causa con ese juez y tienen miedo de perderla. Se creen que están en Versalles los abogados y por respeto al rey agachan la cabeza. Y yo no me voy a agachar la cabeza ni en Comodoro Pi ni en ningún lado de la vida, aunque me aprieten, aunque hagan lo que quieran, aunque vengan por mí con lo que quieran, con la AFIP, con causas penales, con el colegio de abogados. La lengua no me la van a poder cortar, como digo yo siempre. Y si de última Macri cambia la Constitución y hay pena de cortada de lengua, bueno, trataré de hacer señas, pero no van a poder, bajo ningún punto de vista, sacar la voz de alguien que intenta que los demás, aunque ya se copien, se adhieran a este pensamiento que tengo, que sin justicia no hay democracia. Perfectamente. Bueno, te agradezco muchísimo, Gregorio Darbón. No, y bueno, vamos a, qué sé yo, para mí vas a ser un hombre de consulta en varias cosas, porque hay que ponerlos sobre la mesa y decir las cosas, si no nos van a hundir y no va a haber salvación. Un abrazo. Por lo menos hay que pelearla, y si de última perdemos nosotros, que me corten la cabeza y la muestren. Bueno, un fuerte abrazo y muchas gracias. Otro para ustedes. Chao, hasta luego. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.